Bueno, ¿qué tal si hacemos una corta oración y le pedimos al Señor que nos bendiga en este tiempo, que hable a nuestro corazón, que hable a nuestras vidas y que edifique nuestras familias? Precioso Dios, esta noche te damos gracias por esta segunda noche donde las familias nos hemos congregado para aprender principios de tu palabra, recibir el consejo del manual por excelencia. Y ahora pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos hable, que Él pueda traer convicción a la vida de cada familia. Si hay alguna familia hoy atravesando un momento donde necesita ánimo, consuelo, consejo, dirección, que el Espíritu Santo pueda traer a estas familias lo que se requiere. Y ahora, Señor, todos los que están aquí en este auditorio, como los que nos escuchan a través de la internet también, te damos gracias, que sean sus vidas sumamente bendecidas por ti, Señor. Gracias por esta oportunidad donde nos congregamos, donde tenemos la ocasión de apartar el tiempo y venir con nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestro esposo, nuestros demás parientes y familiares, para ser ministrados por ti. Señor, aunque el mundo, el sistema del mundo aboga o levanta la bandera para la extinción de la familia, Señor, nosotros aquí levantamos la bandera en favor de la familia y creemos que ha de perdurar, porque es el diseño tuyo, es el invento, es la creación tuya, y todo lo que tú creaste permanece para siempre. Así que, Padre, esta noche te damos gracias, y por cada persona que hoy nos acompaña aquí en nuestro auditorio por primera vez, te damos gracias por sus vidas también. Así oramos, preparando nuestro corazón para recibir la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tengan sus Biblias listas en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 26. En unos minutos más adelante, aquí en la reunión, vamos a compartir o leer esa escritura, donde vamos a encontrar aquí unos principios muy importantes para nuestra familia. Bueno, estamos hablando sobre familias bajo construcción. Si usted no estuvo el domingo pasado, el miércoles pasado en esta serie, o en el inicio de la serie, usted puede escuchar en audio en nuestra página web www.mundodefenicaragua.org. Ahí usted puede encontrar el audio, o en el canal de YouTube de la iglesia también usted puede verlo en video. Y bueno, ahora quiero invitarles entonces que nos preparemos para compartir este tiempo. Antes queremos invitar a los que van a bautizarse este próximo domingo a salir a este salón, pero van a salir por aquella puerta principal con el hermano Francisco Meléndez. Entonces, todos los que están listos para esta orientación sobre el bautismo, es momento de salir e ir a este tiempo de esta charla. Bueno, decíamos entonces que el miércoles pasado comenzamos esta serie, y nuestra primer parte habló sobre cómo nosotros podemos diseñar los planes o los planos de nuestra familia. Todo concepto de una edificación comienza en una idea que luego se transmite, en este caso, a los arquitectos, y ellos se encargan de ir diseñando lo que uno tiene en la mente o en su corazón, para darlo, transmitirlo o transcribirlo y presentárnoslo. Con las familias ocurre lo mismo, y terminábamos el miércoles con esta pregunta: ¿qué tipo de familia queremos tener? ¿Qué tipo de familia es la que queremos construir? Y para saber qué tipo de familia queremos construir, es importante tener los planos de ese edificio que queremos construir, llamado la familia. Y abordamos muchos aspectos sobre la importancia de tener los planos correctos o adecuados para que podamos funcionar. Hoy vamos a ir a la segunda parte, y esta segunda parte habla de escogiendo el terreno adecuado. Ahora ya tenemos los planos, ya tenemos las dimensiones, las formas, las figuras, las texturas
definidos los materiales con los que se va a construir, etcétera. Pero ahora viene el siguiente paso. El siguiente paso es encontrar el terreno o el espacio adecuado, correcto para poder construir. Porque como vamos a ver hoy, no todo espacio, no todo terreno es el adecuado para construir. Así que lo siguiente que debemos de considerar en el proceso de la construcción es precisamente el lugar donde vamos a levantar ese edificio. Así que es sumamente importante que escojamos el terreno adecuado para ese propósito. Veamos algunas consideraciones necesarias que debemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar el terreno. Y cuando hablamos de esto, apliquémoslo a nuestra familia también, porque no podemos edificar nuestras familias en cualquier tipo de terreno. Veamos en primer lugar la primera consideración que es importante. Hay muchas, pero vamos a destacar 5. La primera de ellas es las proporciones o las dimensiones del terreno. Es decir, si queremos construir un edificio como este, por ejemplo, no lo vamos a poder construir en un espacio, en un terreno cuyas proporciones son 10 por 20. No podemos hacerlo. Tiene que ser un terreno o un espacio cuyas proporciones nos permita poder construir un edificio de esta manera que tenemos aquí, por ejemplo. Entonces, el auditorio que tenemos ahí, el Salón Internacional, tiene, si no me equivoco, un poco más de 2,000 metros cuadrados. Es decir, necesitamos un espacio, un terreno que tenga las proporciones de esa dimensión para construir un edificio de esa manera, de ese tamaño. Entonces, cuando estamos construyendo, lo primero que tenemos que considerar al buscar un terreno es las proporciones o las dimensiones. Piense usted también en las proporciones o dimensiones de la familia que usted quiere construir. Número 2, otra consideración importante es el tipo de terreno, porque no todo tipo de terreno puede ser útil para la construcción. Por ejemplo, si es quebradizo, si es arcilloso, si es arenoso, si es pantanoso o fangoso. Por ejemplo, si la primera capa está cubierta de roca o piedra, etcétera. Entonces tenemos que considerar el tipo de terreno, porque no vamos a ponernos a construir, hacer zanjas y preparar los cimientos en una propiedad o en un terreno donde es fangoso, es muy arcilloso. Habrá que hacer un sinnúmero de trabajo. Por otro lado, también debe de considerarse si hay muchas piedras ahí, ¿verdad? Va a ser muy difícil levantar ese edificio. Por ejemplo, cuando se construyó el Salón Internacional, cuando pusieron lo que es la base, fue necesario elevar el edificio, porque esa parte ahí de esa propiedad estaba baja. Entonces fue necesario elevar el nivel del terreno para que pudiera haber un edificio. Nosotros lo vemos bastante alto ese edificio. Se vería mucho más alto si el terreno hubiera quedado como estaba inicialmente. Entonces hay que considerar el tipo de terreno. Igualmente, usted debe de considerar el tipo de terreno en el corazón de su familia. ¿Cómo es? Es un terreno, es el corazón, en el corazón de su familia. Ese terreno es moldeable, es fácil de construir o es demasiado duro. Hay mucho resentimiento en el corazón de los miembros de la familia. Esas cosas debemos de considerar. El tercer aspecto que debemos de considerar es el nivel del terreno. También es sumamente importante el nivel, porque si es plano, si tiene una pendiente, si es escarpado, si está en un lugar alto, etcétera, etcétera. Debemos de considerar todas esas cosas. En nuestra ciudad, por ejemplo, nosotros vemos que crecen urbanizaciones y lugares de habitación por muchos lados. Recientemente, con las últimas lluvias que ocurrieron en la ciudad, nos enteramos nosotros de urbanizaciones enteras que se vieron afectadas por las inundaciones. Posiblemente las casas no es que estaban mal construidas, pero el terreno
el tipo de terreno o el nivel del terreno donde se levantaron esas casas posiblemente no era el mejor y no se consideraron esos detalles. En nuestra familia debemos de considerar lo mismo también. El nivel, en este caso, el nivel espiritual de nuestra familia. ¿Qué tan alto es nuestro nivel espiritual? No estamos hablando de convertirnos en legalistas y santurrones y cosas por el estilo, pero estamos hablando de un nivel espiritual. Hablamos de madurez espiritual. Son todos maduros espiritualmente, están creciendo espiritualmente en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, o es un nivel demasiado bajo, donde hay mucha carnalidad en los miembros de la familia, donde hay mucha vulnerabilidad en lo espiritual, refiriéndonos a lo espiritual, perdón. Todas esas son cosas, factores que debemos de considerar a la hora que estamos comenzando a levantar nuestra familia. Los jóvenes que están aquí, por cierto, tienen la oportunidad de de aprender de estos principios, porque un día ustedes van a querer tener una familia. Piensen cómo es que va a querer tener su familia. Muchos de nosotros aquí hoy que estamos ya casados, nos hubiera encantado conocer o saber principios como estos que no escuchamos. No nos los hablaron en nuestra casa, o a las congregaciones donde iban tampoco nos enseñaron de estas cosas, porque se asumía que eso se aprende en la casa. Pero se nos olvidó que la Biblia es el manual por excelencia donde podemos aprender de ello. Entonces, y no es que nos quejamos, pero posiblemente no hubiéramos cometido errores que hemos cometido en el matrimonio, con los hijos, en la educación, la crianza, la formación, los valores de la familia, etc. Posiblemente no hubiéramos cometido algunos errores que cometimos. Pero jóvenes que están aquí, sean inteligentes, sean sabios, aprendan. No tomen decisiones precipitadas, porque el matrimonio, la formación de la familia es un asunto que dura toda la vida. No es por un momento, no es por un ratito, no es porque sentimos que nos gustó un momento y después ya no. Eso es para toda la vida. Por eso es importante construir bien. Así que el nivel del terreno es importante, el nivel espiritual de la familia es importante, el nivel de compromiso de la familia. Si el esposo es comprometido, la esposa es fría en cuanto a su vida espiritual o su compromiso a servir al Señor, o viceversa, la esposa es más consagrada, más dedicada al Señor, y el marido es así un poco holgazán espiritualmente hablando, no es comprometido, no es dedicado, y ahí deja ese asunto así a como vaya saliendo. Los hijos no son tan comprometidos también, no sirven, no se involucran en la iglesia, y bueno, y cosas como esas. Todo eso afecta, porque es el terreno sobre el cual se está edificando. Número 4, la disposición o la ubicación del terreno. Eso es muy importante. Y esto me recuerda, por ejemplo, a cuando nos referimos a la ubicación o la disposición del terreno. Por ejemplo, si está cerca del mar, si está en una zona montañosa, si está en un valle, en una zona desértica. Usted dice, ¿hay que considerar todos esos aspectos? Sí. Porque, por ejemplo, si usted construye una casa cerca del mar, debe considerar, por ejemplo, la salinidad que hay en el ambiente. Si construye una casa cerca de los volcanes o cerca de las montañas donde hay mucha humo de volcanes, eso va a corroer los metales. Son cosas que debemos de considerar. Igualmente, nosotros como familia debemos de considerar la ubicación del terreno donde vive. Si por alguna razón usted vive en casa de sus suegros o en casa de un familiar, no se acomode a vivir para siempre ahí. Busque de la manera que sea posible tener su propio hogar. Porque, por ejemplo, yo recuerdo siendo un niño en casa de mis padres, yo recuerdo que llegaban familiares nuestros a nuestra casa que no eran creyentes, y para ellos era normal fumar ahí en la casa de nosotros. Entonces mi papá les tenía que decir, por favor respete, aquí no fumamos, somos cristianos. Entonces tenían que ir al patio o a la esquina a fumar su cigarrillo. Pero yo vi también escenas de niños, amigos que yo sabía que son creyentes, sus padres y ellos también, pero habían familiares que les pedían que fueran a comprarles cerveza,
Y alguna de las razones por qué tenían que hacer eso es porque vivían en casa de un familiar o en casa de una persona que no temen a Dios, no conocen a Dios, y para ellos las cosas de Dios y las cosas espirituales no son importantes. Entonces ellos mandan a los muchachitos a comprar licor o a comprar cigarrillos y eso. No puedes tener tu familia en un ambiente, en una zona tóxica donde hay mucha contaminación espiritual, donde hay vicios, donde hay maldad, donde hay engaño, donde hay murmuración y ¿cómo se llama? Y queja y lamento. Tienes que buscar el lugar adecuado. No puedes tener tu familia en medio de toda la gente que no tiene los mismos valores y los mismos principios tuyos o que tu familia tiene. Porque al igual que cuando se construye una casa, debemos de buscar la ubicación. ¿Dónde la vamos a construir? No la vamos a construir en el desierto, no la vamos a construir en una zona demasiado montañosa. Mi mamá adoptiva, ella está comprando propiedades de sus hermanos. Sus padres les heredaron a ellos, entonces ella ha venido comprando. Y fui con mis hijos en una ocasión a conocer. Ellos le llaman la montaña Álvarez. Mi mamá es de apellido Álvarez. Y entonces mi mamá tiene un sueño, y su sueño es construir una casa allá en lo alto de una montaña y una planicie. Yo la conozco porque de niño fui muchas veces ahí con mis abuelos. Ella dice: aquí voy a construir mi casa, le voy a poner paneles solares y esto, aquí, lo otro. Y ella dice: y aquí yo te voy a tener un espacio para ti. No sé qué cantidad de manzanas de tierra que ella está comprando, y dice: yo voy a tener unas manzanas de tierra para ti. Ha comprado otras propiedades en las lomas que le llaman ahí de Mateare. Igualmente ella quiere construir, y dice: bueno, cuando uno viene en el avión, uno pasa ahí sobre esa propiedad, ahí voy a tirar mi paracaídas para bajar y no tener que ir al aeropuerto, dice ella, y quedarme ahí mismo. Y de nuevo dice: ahí tengo 5 manzanas de tierra para ti. Entonces yo le cuento a mi esposa, ¿verdad? A mis hijos, dice: mire, mi mamá dice que tiene. Bueno, todavía no he visto un papel, ¿verdad?, que dice que es mío. Ella lo está diciendo, ¿verdad? Pero evidentemente, si queremos construir una casa en uno de esos lugares, vamos a considerar la distancia, los materiales, el ambiente, el clima, y lo que sigue es precisamente eso. Número 5, debemos de considerar el tipo de clima que predomina en el lugar donde vamos a construir nuestra familia o un edificio. Y con nuestra familia ocurre igual, porque de acuerdo al clima uno utiliza los materiales adecuados para poder construir. Igualmente, nuestra familia, nosotros debemos de medir el clima espiritual que hay en nuestra familia. Yo recuerdo en casa de mis padres, en una ocasión llegué de la iglesia, y una de mis primas que vivía con nosotros por un tiempo en casa encontró un novio, y el novio la llegaba a visitar. Pero un día encontré yo a este novio de mi prima leyendo las cartas de, ¿cómo se llama? De tarot, algo así, no sé cómo se llama. Entonces yo entré, y les confieso, me entró como dijo Elías, un celo santo, porque en mi casa yo no soy el dueño de la casa, pero vivo en esa casa. Eso creen. Entonces yo me paré ahí, yo dije a este señor, ni me acuerdo ya cómo se llamaba, y dije: mire, me va a disculpar, pero por favor usted recoge todo eso que tiene en la mesa y se retira de mi casa. Yo no era un jovencito, 14, 16 años, no sé dónde encontré la autoridad espiritual para decirle a esta persona. Y claro, recogió sus cartas y molesto se fue de la casa. Pero lo siento, esa es la casa, esa es la casa de creyente. Ahí vive una familia de cristianos, y aunque hay otros familiares ahí, pero deben de respetar el lugar de nuestra casa, porque debemos de cuidar el clima espiritual donde está edificándose nuestra familia. ¿Qué tipo de clima espiritual estamos promoviendo? Yo sé que algunos de ustedes se ríen cuando yo se los cuento, pero muchos de ustedes ven la televisión, ven las noticias, y les encanta ver esos noticieros donde la gente sale con medio cerebro ahí salido, ¿verdad? Y media costilla y eso. Miren, dejen de ver eso. Aparte de que se vuelve eso una adicción que afecta tus emociones, porque lo que estás viendo te ministra, lo que estás oyendo te ministra. Entonces, ¿qué clima provoca usted? ¿Qué es lo que ve en la televisión?
Todos, si yo no me equivoco, la mayoría de nosotros tenemos un altar en la sala de nuestra casa, donde la mayoría de los familiares nos reunimos a nuestro devocional en el altar. ¿Y saben cuál es el altar? El televisor. Antes lo llamábamos el cajón del diablo. Pues yo no voy a decir el cajón del diablo, ¿verdad? Pero y no estoy diciendo que no sea malo o que sea malo que usted tenga un tiempo donde puede ver la familia, deportes. Por ejemplo, en mi casa ya puede imaginarse usted, mi esposa por el Barça, Gerald y Joel por el ¿cómo se llama? Por Real Madrid, y yo para darles el balance por el Boer, para que no se... Entonces cuando yo los oigo en sus discusiones así, no, que el Madrid, que el Barça, entonces yo grito, que vive el Boer, para calmarlos, ¿verdad? Porque se entusiasman ellos. Pero que ve en la televisión la familia. Hay muchos programas, por ejemplo, hoy en día hay programas en la televisión que pueden crear un ambiente o un clima espiritual en tu casa, en tu familia, y te vienes a dar cuenta que todos están alterados, todos enojados, todos gritan, todos... ¿Ves lo que estás viendo? Una de estas noches yo no podía dormir y se van a reír lo que le dije a mi esposa. Pon el canal 86, ¿era? ¿El 86? Dice, es de Baby TV. Y mi esposa me siguió y puso 86. Y están unos pececitos ahí. Y ella dice, ¿qué cosa es eso? Dice, es Baby TV, le digo yo. Para relajarse, tranquilo. Aquí mira esos peces, qué tranquilos. Pero lo que ve en la casa, lo que escuchan, lo que hablan, cómo se hablan, cuando nos gritamos mucho, todo eso provoca el clima espiritual en la familia. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces estaba diciendo que hoy en día hay muchos programas de mediums detectives, o sea, brujos, adivinos que son detectives, medios de los matrimonios, un montón de cosas, y ahí los estamos viendo nosotros. No solamente son puertas que abrimos a entidades espirituales que afectan no solo las emociones, pero la mente. Esas películas de terror donde salen que le vuelan la cabeza y le sacan la lengua y cosas por el estilo, después están pegando gritos en la noche, teniendo pesadillas. Todo eso ministra. Me estoy explicando, hermano. Vamos a cuidar el clima donde estamos edificando nuestra familia. ¿Alguien dice amén? Todos estos detalles son necesarios considerarlos antes de comenzar a construir, especialmente por el tipo de edificio que queremos construir sobre el terreno. Y aquí quiero referirme a los jóvenes. Jóvenes, cuando usted llegará el momento en que va a tener que formar su familia. Asegúrese de que sea con la persona correcta, especialmente que sea un creyente, alguien que comparte la misma fe que usted. Mire, es que me lo voy a ganar para Cristo, pastor. Es más probable. Existe el 99% de probabilidad que Él te gane para apartarte del Señor que tú ganarlo para el Señor. Ay, pastor, qué poca fe tiene. No es poca fe. Esa es la realidad, eso es lo que enseña la realidad con muchos creyentes que comienzan una relación con un no creyente. Ahora, aunque sea un creyente, debes de cuidarte de que sea también, no, como dice Pablo, yugo desigual. Yugo desigual no es solamente con alguien que no es un creyente. Puede ser un creyente, pero tú vas por aquí y el otro va por allá. Tienes que considerar todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, consideren todos estos detalles que estamos hablando a la hora cuando llegue el momento de construir sus familias. Si estamos dispuestos, por ejemplo, a tomar las providencias y las precauciones para poder construir un edificio, ¿cuánto más debiéramos de tomar y tener en cuenta las precauciones o las medidas necesarias para construir efectivamente nuestra familia sobre el terreno adecuado? Las casas donde nosotros vivimos, ahí en Casa Real, no son casas que podemos decir así que están listas para construir un segundo piso sobre ellas. No tienen la capacidad para hacerlo, el soporte. Entonces uno tendría que hacer un trabajo aparte para darles refuerzo y que puedan tener la capacidad de resistirlo. De lo contrario, se va a venir todo al piso. Entonces uno tiene que tomar las consideraciones necesarias. Yo recuerdo que cuando nos mudamos ahí a nuestra casa, todos
los vecinos salíamos en la mañana y nos veíamos, todos salíamos a tender nuestras toallas y ahí nos saludábamos, hola vecino, y todos así nos saludábamos. Y entonces recuerdo que mi esposa estaba un poco preocupada porque ¿cómo vamos a estar así? Estamos muy desprotegidos. Entonces alguien nos dijo, no se preocupe, les voy a regalar malla ciclón para acercar la propiedad de ustedes. Y bueno, nos pareció una idea, nos pareció bien, pero al final lo que queríamos era tener un poco de privacidad y no, pues así de todos modos siempre lo ven a uno, pero bueno, está bien, va a estar protegida la casa. Entonces fue necesario, en su momento llegó levantar el muro perimetral de nuestra propiedad y se tomaron todas las medidas. El ingeniero que nos dirigía en la construcción dijo, ¿ustedes quieren tener un segundo piso? Sí, entonces tomó todas las precauciones, las medidas, los materiales, las dimensiones de las bases o de los cimientos, etcétera, la altura, todas las consideraciones que se requerían para tener listo ese espacio cuando llegue el momento de construir un segundo piso. Por cierto, en ese tiempo se nos perdió Ricky. Ricky era una mascota que teníamos, era un pollo. No sabemos si alguien se lo comió o se quedó en la zanja. Sí, alguien se lo comió o quedó en la zanja. O alguno de los constructores se lo comió, se lo almorzó, no sabemos. Y seguramente usted ha construido en su casa un apartamento, o ha reforzado su casa, ha puesto los muros de su casa, una habitación, algo usted ha hecho. Usted se ha asegurado de que los materiales, tomar las medidas, la altura en la electricidad, los cables correctos, es decir, lo cual es normal. Si tomamos todas esas precauciones a la hora de construir un edificio, una casa, una habitación, un apartamento, etcétera, si hacemos eso, ¿cuánto más debiéramos de considerar tomar las medidas necesarias? Y especialmente hablando del terreno, saber dónde estamos construyendo nuestra familia. En la Biblia encontramos entonces un ejemplo que nos muestra la importancia del terreno para poder poner los cimientos adecuados que ayuden al resto del edificio a permanecer en pie. Mateo capítulo 7, verso 24 al verso número 27. Déjeme leer por favor, o sígame, estoy usando la Nueva Traducción Viviente siempre. Todo el que escucha mi enseñanza, está hablando Jesús, y la sigue, es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Está hablando ahí no necesariamente del cimiento propiamente, sino del tipo de terreno donde se está levantando o se están poniendo los cimientos. Verso 25, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca, es decir, está puesta sobre un tipo de terreno que tiene las características correctas, las proporciones correctas, el tipo de terreno correcto, el nivel de terreno correcto, la disposición o la ubicación adecuada y el tipo de clima el correcto también. Entonces dice que aunque llueva a cántaros, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Verso 26, sin embargo, el que oye mis enseñanzas, dijo Jesús, y no la obedece, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Imagínense, construir una casa sobre la arena no va a funcionar, no va a durar mucho, porque primero va a tener que cavar demasiado para poder llegar a la tierra más firme posible. Le va a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo, va a invertir mucho dinero y mucha energía, y posiblemente le cueste mucho, va a tardarse mucho. Él dice, pues lo voy a construir aquí en la arena. Va a ocurrir, dice, que cuando vengan las lluvias, verso 27, y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Entonces la Biblia nos habla de la importancia de poner los cimientos para levantar el edificio sobre el terreno adecuado. Pensemos un momento ahora, todos los que nos encontramos aquí,
qué tipo de terreno es sobre el que estamos levantando nuestra familia. Yo le voy a decir una cosa: no terminamos de construir nunca en la familia. No hay un tiempo cuando uno como padre deja de seguir edificando en la vida, en el carácter o en el destino de nuestros hijos. No hay un tiempo en el matrimonio cuando la pareja deja de edificarse mutuamente. Es algo que vamos a construir toda la vida. Toda la vida hay que estar continuamente en construcción. Y precisamente por levantar un edificio que requiere toda la vida construcción, debemos asegurarnos de tener el terreno adecuado para poder construir. La diferencia clave entonces, volviendo al pasaje que estamos leyendo, la diferencia clave en las dos casas, no es su apariencia externa. Al leer los dos tipos de casas que se mencionan aquí, la diferencia no es su apariencia externa. La clave en la historia son los cimientos o el tipo de terreno en el que se levantaron las mismas. Eso es lo a destacar. No es el tipo de casa externamente hablando, que una era de color amarillo o que la otra era de color rojo, o que una era de 2 pisos y la otra era de 1 nivel o de 3 niveles. No, nada de eso. Sino que la clave en esta historia bíblica que acabamos de leer es el tipo de terreno sobre el que se ha levantado o se levantaron. La casa sobre la roca representa una vida fundamentada en una relación personal con Cristo. Y amados hermanos, de todo lo que estoy hablando esta noche, lo que acabo de decir es la clave o el centro de todo lo que vamos, como dijo el predicador, el fin del discurso es este: la casa sobre la roca representa una vida fundamentada en una relación personal con Cristo. En otras palabras, el terreno más adecuado, el terreno más ad hoc, el terreno apropiado, el terreno excelente sobre el cual edificar nuestra familia es aquel en el que se desarrolla a través de una relación personal con Jesucristo. Es decir, que los miembros de la familia debemos todos tener esa convicción de tener una relación personal con Cristo. Los padres, hablemosle a nuestros hijos de que ellos necesitan ser salvos. Ellos necesitan arrepentirse de sus pecados. Ellos necesitan reconocer que son pecadores y que necesitan arrepentirse y recibir el perdón de Jesucristo. Mi papá, cada oportunidad que yo tenía hasta los 14 años me hablaba: Gerardo, no creas que eres salvo. Y él me decía de esta manera: si Cristo viene hoy, tú te quedas. Así me lo decía. Y yo me ponía a pensar: bueno, ¿cómo? Sí, te quedas. ¿Por qué, papá? Bueno, porque tú no eres un cristiano, me decía él. Y yo le respondía: pero voy a la iglesia. Sí, pero ir a la iglesia no eres cristiano. Y de ahí entendí yo que dormir en un garaje no nos hace carros. Venir a la iglesia no nos hace cristiano. Lo que nos hace cristiano, lo que nos hace ser un discípulo de Jesús, es que nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas y comenzamos una relación personal con Él. Pero mi papá, cada oportunidad que tenía, y muchas veces nos veníamos a pie desde la Nicaragua vía Venezuela, donde vivíamos. ¿Y a qué cree usted que era la conversación de mi papá? Gerardo, si te mueres hoy, no vas a ser salvo. Si Cristo viene, te vas a quedar. Tú necesitas a Cristo. Debes de arrepentirte de tus pecados. Y yo me creía cristiano porque iba los domingos en la mañana. Entonces mi mentalidad cambió. Empecé a ir los domingos en la tarde también. Entonces yo me sentí un poquito más cerca del cielo. Y de nuevo mi papá me hablaba. 11, 12, 13 años, 14 años mi papá me hablaba: tú necesitas a Cristo. Aunque tus padres sean cristianos y tú vienes a la iglesia, tú no eres salvo. Necesitas a Cristo en tu corazón. Y él me hablaba de eso. Hasta el día domingo 26 de febrero de 1984, cuando Jesús me encontró
y fui salvo, fui perdonado, me arrepentí de mis pecados. Ahora usted puede pensar, pero ¿de qué pecado se puede arrepentir alguien de 14 años? Uy, si yo le contara. Pero me arrepentí, el Señor me perdonó y nací de nuevo ese día. A partir de ese día, la plática cambió de mi papá. O sea, ahora que eres un cristiano, no le robes la gloria a Dios. Es más, aún hablo por teléfono con él y cada vez que él tiene la oportunidad, cuando hablo con él, él me pregunta, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la obra? Y ya le cuento yo, él ora por mí siempre, todos los días está orando por mí. Y él, después de que me dice, Gerardo, sigo orando por ti. Yo no puedo estar físicamente ahí donde tú estás ministrando, pero en mi espíritu yo estoy ahí orando por ti. Todos los días oro por ti. Y termina su frase diciéndome, y acuérdate siempre darle al Señor la gloria. Y yo ya tengo 40 y un poquito más de años. Y mi papá me sigue diciendo eso, me sigue hablando. Me estoy explicando, padres. No terminamos, nuestra función de padres no termina. Yo sé que los muchachos, ya tengo 20 años, tengo 21 años, ya tengo. No me tiene que decir nada. Miren jóvenes, hijos, todos los que estamos aquí, sin el cuidado. Ay, pastor, pero es que tú no conoces a mis padres. Y es que mira, dale gracias a Dios por ellos. Es que son hostigosos, pastor. Son una sombra detrás de mí. Ya no los aguanto, no me dejan. Mira, dale gracias a Dios que tienes a alguien que te estorba la vida. Porque hay hijos que sus padres no les estorbaron la vida y los dejaron hacer lo que quisieran, les arruinaron la vida. Y algunos están sentados aquí y saben a lo que me estoy refiriendo. Porque papá y mamá los dejaron al sol y al viento, no los corrigieron, no los disciplinaron, nunca les dijeron eso no está correcto, les aplaudieron sus mala crianza, les aplaudieron sus vulgaridades, celebraron sus mala crianza, nunca los corrigieron. Si tienes padres, papá y mamá, o solo papá, y te corrigen mira, dale gracias a Dios, porque son las personas quien Dios ha puesto a tu lado para cuidar de ti. Si tú no tienes a tus padres, estás vulnerable. Yo pensé que los papás iban a celebrar con un aplauso lo que yo estaba diciendo aquí esta noche. Y jóvenes, no estoy en contra de usted, no lo estoy atacando, solo estoy diciendo que considere la bendición que tienes de tener a tus padres. ¿Dicen amén los jóvenes? Bueno, está bien. La casa que se fundamenta en su relación personal con Cristo, la familia que fundamenta su relación personal con Cristo, va a resistir los tiempos de pruebas. Pero las familias que es como la casa que ha sido edificada sobre la arena, no va a poder soportar la prueba. Avancemos un poco más, considerando que con lo que construimos nuestras familias son relaciones. Muy bonito, muy edificante el consejo que el hermano Marlon nos dio hoy. La vitamina A, la vitamina B y la vitamina C. ¿Qué es la vitamina A? Abrazo. ¿Qué es la vitamina B? Y hablando de besos, Jeffrey de León tiene 2 hijas y dice Jeffrey de León que él las besa cada vez que tiene la oportunidad. Dice, para que cuando aparezca el primer muchacho que le quiera dar un beso, ellas estén aburridas de besos. Entonces, besos. Y la tercera vitamina C es ¿qué cosa? Caricias. Entonces, considerando que con lo que construimos nuestra familia son relaciones y que esto es todo un proceso, no se da de un día para otro. Las relaciones no se construyen de un día para otro, es un proceso. Por lo que para establecer los fundamentos o los cimientos para levantar la estructura, los muros, las paredes, el techo, figuradamente hablando, el suelo o el terreno adecuado sobre el cual edificar nuestra familia debe tener las siguientes características. La primera de ellas, confianza. Confianza
es una característica que debe de proveer o tener el terreno sobre el que estamos edificando nuestra familia. Estamos diciendo que lo primero es tener una relación personal con Jesucristo. Pero sobre esa relación personal con Jesucristo hay que ponerle otros ingredientes, por decirlo de esta manera. Y una de ellas es confianza. Debe ser confianza mutua, porque la confianza mutua provee seguridad duradera. Qué terrible es tener desconfianza. Qué terrible es dudar de todos. Imagínense, los padres dudando de los hijos dudando de los padres, el esposo dudando de la esposa dudando del esposo. Todos están dudando, están teniendo desconfianza. Entonces se requiere confianza. Número 2, es importante perdón. El perdón es vital para la construcción de esas relaciones. Esta mañana estaba orando y en mi tiempo devocional, mientras oraba al Señor, en uno de los motivos por los que estaba orando, yo le dije: Señor, vivimos en un mundo imperfecto, pero a la vez un mundo perfecto. Es un mundo imperfecto por causa del pecado, pero es un mundo perfecto porque tú lo hiciste. Pero el pecado lo ha hecho imperfecto. Y no cabe duda que como padres cometemos errores. Los miembros de la familia cometen errores. Y lo único que hace, el único pegamento que hace posible que las relaciones funcionen es el perdón. Tiene que haber perdón. ¿Cómo sabe usted que ha sido tratado por el perdón o que usted ya perdonó? La forma de saberlo es que cuando se acuerda del asunto o de la experiencia que le tocó vivir con ese familiar, ya no le produce nada. Pero si cada vez que se acuerda, uy, cómo me gustaría tenerlo aquí enfrente, o cada vez que se acuerda comienza a llorar, eso significa que usted no ha perdonado. Está pegado. Uno de los libros que estoy leyendo, me reía hoy mientras estaba leyendo uno de sus capítulos. El autor cuenta que el pastor se enfermó y le pidió que predicara un domingo en la iglesia. Ese domingo que se enfermó, eso incluía oficiar la Santa Cena. Entonces dice que él, a la hora de la Santa Cena, él cerró los ojos y levantó el trozo de pan sin levadura y oró diciendo: esto es el cuerpo de Cristo, y lo partió. Y se quedó con lo que había partido en su mano derecha. Y con ojos cerrados, él va a llevarlo a su boca. Y cuando él abre sus ojos, ve que el trozo que ha partido es el más grande. Y que el otro pedazo que le quedó en la mano izquierda era el más pequeñito. Y la congregación entera lo está viendo, porque en esa iglesia tenían la práctica que partían el pan y lo partían ahí entre la gente. O sea, lo iban partiendo, cada quien partía y agarraban. Entonces la gente está viendo que él se quedó con el pedazo más grande y dejó para la congregación el trozo más pequeño de pan. Entonces la gente lo está viendo y él está hablando como un pastor novato, no experimentado. Es su primer Santa Cena y él está pensando: ¿qué hago? Me trago este trozo de pan, ¿qué hago? Pero ¿qué van a pensar los hermanos? Bueno, entonces él dice: bueno, ni modo. Dice, no podía volver a decir: bueno, ahora este otro pedazo también es la parte del cuerpo de Cristo. No podía hacer eso. Dice, entonces dice que no lo quiso cortar y que se lo traga. Está ahí tratando de masticar y todos los ojos de la congregación sobre él. Y él masticaba y decía: pasa. Y nada. Y dice que llegó el momento en que abrió sus ojos y vio la copa con el vino, el jugo de uva. Y él tomó la copa y la bebió como pudo. Dijo: y esto representa la sangre de Cristo. Y entonces él tomó la copa y eso le ayudó a pasar todo lo que tenía aquí en el esófago. Y escribe él: les puedo asegurar, la sangre de Cristo salva. Mira,
Él sabía, dice, yo sé, la sangre de Cristo salva porque me salvó, la copa que representa la sangre de Cristo. Algunos sí necesitamos la sangre de Cristo, porque estamos atragantados ahí con problemas. Vamos, deja pasar eso, el perdón. Y como dicen por ahí, no se vuelva histórico cuando estén hablando un asunto de todo lo que está pasando. Número 3, sabiduría. La sabiduría dice que con ella se edifica mejor. La Biblia dice, de hecho, que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Pero bueno, no solo la mujer necesita sabiduría, los hombres, los hijos, los padres, todos necesitamos sabiduría. Número 4, comunicación. Comunicación es muy importante. No sé si le ha sucedido a usted. Mi familia es tan normal en ese punto como todos ustedes. No sé si le ha sucedido a usted que llegan todos a la mesa a comer y todos estamos con nuestro teléfono. ¿A cuánto les ha pasado eso? Pues nosotros somos anormales porque los demás hermanos aquí son tan buenos, pero nos pasa a la mayoría. Entonces de repente uno de nosotros nos percatamos y dice, qué manera de convivir esta familia. Entonces todos entendemos el mensaje de que hay que poner el teléfono allá a un lado. Comunicación. El pastor Bill Hybels estaba viajando con uno de sus pastores asistentes y estaba en una terminal de aeropuerto esperando su siguiente vuelo de conexión, y tenía a la par a su pastor asistente, ahí a la par sentado, y él está revisando sus correos y de repente entra un mensaje de texto, un chat, y él dice, debe ser alguien importante, y abre el chat y era su pastor asistente que está a la par y decía, Bill, ¿te puedo hacer una pregunta? Y queda viendo a su pastor asistente y hace esto y le pega en el brazo y le dice, no seas así, ¿cómo es posible? Estás aquí a mi par, ¿no puedes abrir la boca y hablar conmigo? Y muchas familias no nos estamos comunicando. ¿Cuánto les ha pasado? La mamá, el papá, el hijo está en la cocina y el otro está en el cuarto, en el patio o en la sala. Pásame la gaseosa. Un mensaje de texto. ¿Ah? ¿Qué comunicación? Nos hace falta comunicación. La comunicación es vital. La comunicación nos protege. La comunicación nos protege. Por ejemplo, los maridos. Muchos maridos nos cuesta comunicar porque pensamos que, y ahí le tengo que estar pidiendo permiso a la doña, pues. No, no es permiso. Es protección cuando usted comunica. Y les confieso, a mí me ha pasado. Voy a dejar a mis hijos y paso por el autolavado donde lavamos el carro y veo que está vacío. Digo, pues esta es mi oportunidad, pero no le avise a ella. Y se toman tan en serio ahí el trabajo, qué bien que se lo toman en serio. Le dan una lavada al carro que tengo que esperar a veces más de una hora. Entonces mi esposa me nota y ahí está el llamado o un texto. ¿Dónde estás? Y como yo la conozco, yo sé que aunque es un texto, su pregunta está siendo como, ¿por qué no puedes comunicar? No nos comunicamos, nos hace falta, aunque hoy en día hay tanta tecnología que nos ayuda a la comunicación, lo que menos hay en las familias es comunicación. Número 5, el amor, definitivamente. El amor es importante. El amor es importante. Debe haber amor en las 3 expresiones máximas. El amor ágape, que es el amor de Dios. Vamos a tener que amar a las personas así como el Señor nos amó a nosotros. El amor filial, el amor de amigos. Mire, a veces algunos padres cometemos el error y dicen, mire pastor, es que mi hijo es mi amigo, yo soy amigo de mi hijo. No, usted es el papá, no es el amigo. Usted es la mamá, ustedes son los padres, no son amigos de sus hijos. Porque muchas veces los hijos entonces te van a tratar como los amigos. Y algunos de sus amigos los irrespetan, no los tratan bien, no toman en cuenta el consejo, la opinión. Entonces te van a tratar de esa manera. Tú no eres el amigo de tus hijos. Ustedes son los padres de sus hijos. Pero debe haber ese amor filial, es decir, ese amor con esa amistad entrañable en la familia. Debe haber el amor eros entre la pareja, ¿verdad? Tiene que haber ese amor
de atracción física entre los esposos. Esposos que no nos besamos en público porque nos da pena que nuestros hijos nos vean. Ay, pastor, es que le voy a abrir la mente a mi hijo. Mire, ahí en la calle ya se la están abriendo la mente. En el internet, en el Facebook, en todos lados, y usted está tomando una actitud así toda pasiva. Es mejor que ellos tengan un ejemplo en casa de cómo el marido debe tratar a la esposa y cómo la esposa tratar al esposo, y de cómo tratarse el uno al otro con amor. ¿Me estoy explicando? Y no afuera. Afuera lo van a aprender de una manera distorsionada. Finalmente, número 6, el otro ingrediente importante es la persona de Jesucristo. Sus promesas, Él y sus promesas son la roca firme que necesita cada familia. Jesucristo necesita ser el Señor de tu casa. Ya poco vemos esos rótulos que habían antes en las casas. ¿Se acuerdan? Hasta los pasaban vendiendo los que vendían cortes. Dios bendiga este hogar. Cuando uno se casaba le regalaban muchas de esas cosas. Ahora ya no le regalan de eso a uno. Era común llegar a una casa y en la sala uno encontraba un rotulito que decía: Dios bendiga este hogar. ¿No es cierto? Ya casi no hay de eso. Ahí está una foto de Vicente Fernández con su pistola. Por allá el póster de Messi y de Cristiano, y de la ciega, la sorda y la muda. Voy a poner un ejemplo. Tengo unos minutos para contar esto. Me tocó ir a orar por un muchacho que me dijeron que estaba endemoniado. Me dijeron: pastor, está endemoniado, un espíritu homosexual está sobre ese muchacho. Y orábamos y lo reprendíamos, y bueno, quedó en un momento de tranquilo. Vamos a llevarlo a casa. Lo llevamos a su casa con mi equipo de liberación que tenía en ese tiempo. Entramos a la casa y yo veo un cuadro así bien grande, casi como esa pantalla. No, tal vez no menos, ¿verdad? Pero así grande. Es una mujer semidesnuda ahí en ese cuadro, es la pintura. Hermano, pero en uno de esos arranques, que no lo anden haciendo ustedes, por favor. Estamos entrando, pero venimos así con esa euforia de que hemos orado y que el espíritu homosexualidad ha salido del muchacho, y entonces entramos y así yo veo ese cuadro y le digo a dos de mi equipo que estaban ahí conmigo: arranquen ese cuadro y vayan a quemarlo. Y aquellos, ni cortos ni perezosos, sin que se van y arrancan el cuadro. ¿Y dónde hay fósforo? Y la familia toda temerosa nos da los fósforos y viendo. Y allá en el patio le ponen fuego al cuadro y en efecto, sí, algo interesante. A la hora que se quemaba el cuadro, había el fuego tomó la forma como el rostro de alguien, que como gritando. Se vio eso ahí. Ahora yo pienso, qué cosa la que usa. Los dueños era para que me cobraran el cuadro. ¿Quién lo mandó a quemar el cuadro, verdad? Pero cosas como esas, ¿qué hay? ¿Qué cosas hay? ¿Qué cuadros? ¿Qué adornos? ¿Qué anuncios? ¿Qué rótulos hay en tu casa que invitan, que comunican a la gente que en esa casa, esa familia que vive ahí, adora a Jesús, cree en Jesús, honra a Jesús y sigue las enseñanzas de Jesús? ¿Me estoy explicando? Es sumamente importante. Vayan a casa hoy y vean lo que encuentran y voten. Tengan cuidado. Número 7 y final. Definitivamente, yo diría el manual por excelencia: la Biblia, la palabra de Dios. Aquí encontramos la respuesta a todas las preguntas que tenemos para los esposos, las esposas, los hijos, los padres, los hermanos, los tíos, los parientes, la suegra, los suegros, los abuelos, todos. Aquí hay respuesta en la Biblia, la palabra de Dios.